Pancho Olivera, Daniel Vilota. ¿Cómo va? Muy bien. Antes de meternos en el tema de la Gran Dulce, ese tesoro escondido de la política, mirá este comunicado del Partido Obrero a propósito del conflicto en Israel. Se llamaba Basta de asedio y bombardeos contra Gaza. Párrafo 6. Esto salió el 25 de octubre. Mirá. Desde el Partido Obrero defendemos en forma incondicional el derecho a la rebelión del pueblo palestino con los medios a su alcance para hacer frente a este verdadero genocidio. Atención a esto. Reivindicamos el accionar de Hamás y de la totalidad de las organizaciones de la resistencia palestina al derrumbar las murallas levantadas por Israel para acercar Gaza una verdadera prisión a cielo abierto. Al día siguiente... Reivindicamos el accionar de Hamás. Bueno, al día siguiente esas 4 líneas no estaban. Y pongamos el comunicado completo. Fíjate, desde el Partido Obrero defendemos genocidio y salta al 7º. El Estado de Israel se constituyó en 1948. Se ve que alguien se percató de que estaban defendiendo una atrocidad. Bueno. ¿Ah? Así es, un detalle de los últimos días. Vamos a la Gran Dulce, el tesoro escondido Exactamente. De la política. Por lo pronto, están todos lanzados con que esto arranca el 1 de diciembre. Pongamos algunos de los videos. Recordemos, la gran feria ahí frente a lo que sería el Puente La Noria, dentro del Mercado Central. Pongamos, a ver, esto. Son muy importantes los talleres. Mira, escucha. A ver. Bueno, ahí tenés 20 locales subsidiados. Le vamos a estar informando porque me quedan unos 20 y pico de locales todavía, libres. Tenía 40, me quedan 20 y pico. Así que bueno. Que empezamos a laburar a partir del lunes, así que los esperamos a todos. Cualquier consulta por algunos locales que nos quedan, realmente acá subsidiados por la sección textilera, los esperamos, vengan a informarse, gracias. Los talleres textiles son fundamentales. Recordemos que esto, ¿cuál es el negocio acá? Esto es un negocio millonario, hay alrededor de... Esto es, expliquemos de nuevo de qué se trata, sí. De cero. Una feria comercial, la más grande, el centro comercial más grande de América Latina, dentro del Mercado Central. ¿Y cuál es el secreto de esto? Lo que los feriantes llaman la venta no controlada. Negocio privado. Negocio privado, exactamente. Pero las tierras se las cede... El Mercado Central, Okay. Es decir, el Estado. ¿Cuál es el secreto de esto? Que los contratos del Mercado Central con los comerciantes son en blanco. Esto pretende competirle a la salada, por eso se llama la Gran Dulce. Hacia abajo nadie te va a pedir factura. A ver, ¿cómo? Hacia abajo, es decir, vos, usuario, vos consumidor, le comprás a los textiles, difícil, esto te lo reconocen ellos mismos, ahí adentro, difícil que te den una factura. ¿Por qué es importante? Porque es una gran caja de la política. Y la novedad de esto es que hay muchos sectores de la política hace tiempo presionando porque esto arranque. Con algunas dificultades, no menores. Este fin de semana, el colega Andrés Klipan en Infobae publicó que Lenargas, nada menos, y Metrogas, que es el proveedor de gas, están diciendo desde mayo, ojo porque esto es peligroso y hay riesgo, cito textual, para la seguridad pública porque está al lado de un gasoducto. Hay un gasoducto que pasa... Por ahí, al lado. Posibles efectos dañinos sobre la vida, dice Lenargas. La gente de la feria, primero, Lenargas fue a la justicia, hubo una cautelar que lo frenó, la gente de la feria apela en la Cámara de San Martín, hasta ahora no se expidió, pero la feria sigue adelante. Es decir, vos acá tenés... ¿Y la Cámara de San Martín no...? Todavía no se expidió. ¿Qué Cámara es? ¿La Cámara Federal? La Cámara Federal de San Martín. Hace
ya casi 6 meses, porque la apelación es de Ahí junio, está. acá la tenés. Ahora, vos pensás que acá hubo gente que hundió no menos de 20 millones de dólares con un riesgo que yo, la verdad que me saco el sombrero por el empresario que arriesga esto y se lo pueden frenar. Con lo cual, vuelve la incógnita. ¿El verdadero dueño es el que realmente dice ser? ¿Por qué? Porque recordemos que el dueño es Rubén Eduardo Gómez. Él se define como feriante de guante blanco. Sí, ahí está. Acá lo tenés en Mar del Plata. Sin guantes ahí. Ferias Sin guantes. callejeras. Él tiene varios negocios en la provincia de Buenos Aires, mucha relación con el PJ de la provincia de Buenos Aires. Tiene, por ejemplo, una concesión de un predio infantil en Nordelta, Tigre. Tigre, exactamente, que se llama Olilandia, porque le dicen Olis, ese es el sobrenombre. Pero claro, cuando uno habla con la gente de la feria y la gente del PJ, te dicen, hay socios que no quieren dar la cara y la propia Inspección General de Justicia, por una denuncia del municipio de La Matanza, que discute la jurisdicción porque no va a cobrar un solo impuesto, porque el mercado central es como el Vaticano, un distrito dentro de otro distrito, está diciendo la sociedad anónima es simulada o podría ser simulada. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hay muchos empresarios de primera línea que están diciendo nosotros estamos pero no queremos aparecer. Yo te decía la semana pasada que entre los que están hay empresas, por ejemplo, cercanas a Massa. El Banco Macro, por ejemplo, que va a abrir ahí una sucursal ahí adentro. Está confirmado esto, ¿no? Ahora, como Gómez es un feriante, como se define, de guante blanco, necesita que esto tenga cierta formalidad. ¿A quién quiso contratar para CEO de la feria? No a sé. Santiago Montoya. Santiago Montoya, hay que recordar, estuvo al frente de la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. De Arba, exactamente. E iba contra la salada. Uno de los, E iba exactamente, contra la salada. Exactamente. Como esto es la competencia de la salada, ¿a quién contratamos? A el que persiguió a la salada. Tuvieron un par de reuniones. Santiago Montoya dice que... Hoy es asesor de Massa. Montoya. Asesor de Massa también. Santiago Montoya dice que tuvo un par de reuniones, pero que se demoraron, quedó en la nada, y él ahora está en Estados Unidos trabajando para la campaña de Trump. ¿Por qué digo, asesorando, ¿no?, a Trump, por qué digo yo que acá está la mano de la política? Porque durante todo 2022, y esto coincide con la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hubo varios gremios y varias agrupaciones dentro del mercado central que empezaron a organizar protestas, a tomar estacionamientos, a hacerle la vida imposible a los que justamente conducían el mercado central, y esto de alguna manera estaba también Maturano de la Fraternidad, que apuraron la renuncia de uno de los del presidente, Levalli, que era el anterior. Ahora, ¿qué es lo, presidente de qué? Del Banco del mercado central. ¿Qué es lo que dice Clipan en su nota de este fin de semana? Una de las cosas que hacía Gómez era, decía, denme un porcentaje. Esto obviamente yo no lo tengo comprobado, pero algunos de los empresarios que estaban acá dicen, quiero que me des un porcentaje porque yo te contrato como proveedor. Se supone que dueño, ¿cómo? Vos sos, por ejemplo, un constructor. Yo soy el dueño. Quiero que construyas un stand. Entonces, yo te digo, ¿y la mía dónde está? Quiero un porcentaje. Si yo soy el dueño, lo que te voy a pedir es un descuento. Que construyas más barato. O sea, lo que sugiere esa anécdota es que el dueño es otro.
Lo que sugiere Clippan es que podría haber un dueño que fuera otro. Y Porque acá, Gómez pedía como una coima. como si fuera un empleado, como si fuera un gerente de compras. ¿Se entiende? Defraudando al que sería el verdadero dueño. Claro, entonces, Eso todos- lo dicen, ¿dónde está eso? En la nota de Clipham. Sí, en Infobae. Sí. Ahora, cuando uno habla con intendentes, todos conocen y todos admiten que acá hay alguien poderoso o alguienes poderosos que necesitan que esto funcione, al punto que tenés esta denuncia que te decía del Enargás, hay también una denuncia de La Matanza que dice en la Inspección General de Justicia, ojo que el accionista es una sociedad simulada y Ahora, sin embargo hay sigue una adelante. denuncia del Enargás en la Cámara Federal de San Martín Sí, por el peligro de que todo esto explote porque hay un gasoducto exactamente. desde hace meses y la Cámara Federal de San Martín no se expide. Nada, hace casi 6 meses que tendría que haberse expedido y es fundamental porque están diciendo las publicidades que esto abre el 1 de diciembre. Incluso están vendiendo la feria. Entonces, acá es muy interesante todo el derrotero que se armó, sobre todo con la incursión de los gremios, la Fraternidad, Maturano, los Pablo, que es una agrupación dentro del Mercado Central, que a partir de la llegada de Massa dicen... ¿Qué es los Pablo? Los Pablo es una agrupación de cooperativas, acá tenés una protesta que organizaron, cuando empezaron a pedir a mediados de 2022 un director obrero dentro del Mercado Central y, ya que estaba Maturano, que el tren empezara a operar otra vez, a dar servicio desde el Mercado Central. Todo esto generó, obviamente, un caldo de cultivo, mucha presión, que terminó con la renuncia del que era presidente, Levalli, y ahora con esta feria que está muy avanzada. ¿Quiénes son las autoridades del Mercado Central hoy? Es un ente tripartito, yo te decía, que está dividido en un director de la Nación, un director por la provincia de Buenos Aires y un director por la ciudad de Buenos Aires. El presidente es Aníbal Stella, que viene de La Matanza, pero es representante de la provincia. El vicepresidente es Raúl Díaz, un masista que representa a la Nación, que entró a principios de este año. Clave el lugar de Raúl Díaz. Y el director por la capital federal es Matías Ezequiel Capelli. Esta feria en realidad se viene... Capelli sería un representante del gobierno de Larreta acá. Claro, necesitan de 3 directores, 2 que lo aprueben. De todos modos, esto se aprueba durante el final del gobierno de Macri. De Mauricio Macri, De Mauricio, presidente. Exactamente, exactamente. Entonces, y justo coincide con la caída de la Salada cuando empiezan las inspecciones, y bueno, está procesado, está en la espera de juicio oral, Castillo, el ex o el dueño ya fue juzgado de la Salada, que en un quincho, en una comida hace mucho tiempo, decía, me quieren hacer la competencia. Estos. Sí. ¿Quién fue el que más bregó porque esto funcionara? Insaurralde. ¿Cuándo se empieza a develar todo esto? Cuando se fue Insaurralde. ¿Quién se opone? Entre otros, Kicillof. O sea que hay una pelea Hay una alrededor de pelea- este tema en el corazón del gobierno bonaerense. Exactamente. Y hacia adelante, imagínate. Bueno, muy interesante, la seguiremos. Vamos muy a ver. interesante. Infinito el tema. Totalmente. Daniel, ¿nos vamos a otro al conurbano. litoral? A otro conurbano, el del litoral. Conurbano de Rosario. Exactamente. La semana pasada se descubrió un cargamento de 125 kilos de cocaína en una lancha que quedó abandonada a la orilla de Puerto Norte, un barrio de características similares al de Puerto Madero aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo donde está una lancha importante. Esa lancha está cotizada en el mercado en $25.000 y es una lancha muy apta para el transporte de cargas porque es una lancha de pescadores con el timonel en el medio. Y a los 3 días, esto es en Puerto Norte, río abajo, bastante al sur, en Pueblo Ester, unos pescadores que recogían la línea arrastran una bolsa de consorcio y encuentran ahí 25 envases con 1 kilo más de cocaína cada uno.
Aparentemente el primer cargamento, Carlos, fue descubierto por un llamado anónimo. Y siempre que aparecen los llamados anónimos aquí en Argentina, aparecen también las suspicacias, porque en general el que llama es porque quiere que algo se descubra, como hemos contado en otros casos aquí, entre ellos el de Chocolate Rigo. Versiones sobre esto, porque esto ocurre en un momento muy delicado. Se está yendo el gobierno de Perotti, pide asumir antes el de Maximiliano Pularo, 48 horas antes de lo previsto, y este fin de semana en Rosario hubo 5 homicidios. Este es Perotti, con lo cual se completan en 13 días... Fin de semana en Rosario... 5 homicidios, suman 12 en 13 días de este mes. Es decir que es una situación muy sensible. Está interviniendo la justicia federal, lo hace el juez Carlos Vera Barro y la fiscal Mariana Zacone, con lo cual ha sido la gran excusa de todas las personas que consulté, del gobierno del que se va y el que entra, para no hablarme de este tema. Versiones que circulan sobre este asunto. La más consistente, probablemente aportada por los isleños, porque todo esto ocurre probablemente porque un avión tira la carga sobre el río Paraná, en el delta que está frente a Rosario, pero es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. La lancha probablemente tomó esa mercadería y se habría visto apremiada. No sabemos si por prefectura, que inesperadamente estaba en el lugar, probablemente porque, como también sugieren otros, no había un acuerdo para que la lancha circule tranquilo, o por una banda criminal rival, porque esta hipótesis se empalma con otra. Probablemente este cargamento... No puede darse la posibilidad remota, digo, ¿no? Sí. De que la lancha tuviera problemas por el solo imperio de la ley y prefectura cayó porque estaba combatiendo el narcotráfico. No planteaste esa posibilidad. No, porque la lancha en apariencias está en buen estado y se había comprado un mes antes en la provincia de Buenos Aires. Es una lancha muy cotizada con un motor nuevo. Podría ocurrir, no sé, que se hayan quedado sin nafta, pero estaríamos en el caso del coche que en La Plata se quedó sin aire en una goma. En general la gente no hace esas cosas. Entonces, apremiados, te decía, podría tratarse de una banda de sicarios que hicieron su capital asesinando gente y decidieron abrirse paso en la escala narcocriminal como distribuidores. ¿Por qué esto tiene algún asidero, Carlos? Por la foto que aparece en los panes, y es Al Pacino interpretando a Tony Montana en Scarface. Quiero decirte que Montana es un personaje venerado por los narcos de Rosario. Cuando hay allanamientos aparecen cuadros, afiches, y que este tipo de películas es muy consumida por ese mundo. Probablemente se hayan inspirado en otra, Gángster Americano, que recrea cómo las Fuerzas Armadas que ocupaban Vietnam en los 70 favorecieron el ingreso de cocaína de máxima pureza en Nueva York, identificándola también con un dibujo sugestivo de otras. Todo esto encantador que te estoy contando no llama la atención demasiado a nadie en Santa Fe y al revés, el único testimonio consistente que encontré fue el de Juan Venecia, que es un experto en logística, que es el responsable del Instituto de Infraestructura de la Universidad Nacional de Rosario, para quien esto es la metáfora no solo del descontrol en Rosario, sino de todo el tránsito fluvial y aéreo que padece toda la cuenca del Plata, razón por la cual los narcos colombianos, enfrentados al Chapo Guzmán, la utilizaron como vía para distribuir la cocaína. Desde todo el frente costero de Rosario, 70 kilómetros con 29 terminales portuarias, hacia Medio Oriente, el Caribe y Europa a través del puerto de Rotterdam. De hecho, el año pasado, en Empalme Graneros, se descubrió un cargamento de una tonelada y media de cocaína, unos 150 millones de dólares, que iba a enviarse al Mundial de Qatar. Curiosidad, ahí vemos, mirá, todas las terminales, dato importantísimo, acá juega un gran papel la hidrovía. Sí. 4.500 buques llegan al año a la hidrovía, 2.000 amarran en todos los puertos que hay en la costa de Rosario, y eso obliga a movilizar 2 millones de camiones al año. Toda esa logística es la que aprovecharían los narcos colombianos para distribuir la droga, no solo en América Latina, sino hacia el resto del mundo. Para Venecia, este es el principal problema geoestratégico. Recordanos quién es Venecia. Juan Venecia, experto en logística de la Universidad Nacional de Rosario. Para Venecia, principal problema geopolítico de la Argentina y prioridad insoslayable del próximo gobierno en materia de seguridad. Excelente el informe, pero recordanos qué pasó entonces en los últimos 15 días en Rosario. Fin de semana, 5 homicidios totalizan en 13 días de noviembre 12 homicidios. Por lo general, en los barrios sur,
sobre todo Las Flores y el Mangrullo, que está pegado al puerto y es una zona abandonada por donde ingresa también, teóricamente, desde los buques, cocaína, que ha sido desplazada por el anfetanilo en el negocio de las drogas. Terminamos. Solo un detalle. Estamos, los dos hablaron del mismo tema. Casi. Sí, Digamos, claro. hay una descomposición de un subsuelo de la política en relación con el delito que después lo vemos en Chocolate, en todos los negocios que hay alrededor de Insaurral. Digamos, nos estamos intoxicando en las últimas semanas con una Argentina que ha cambiado y que empieza a mostrar un rostro horrible delante de nosotros, con todas estas anécdotas que desconectadas dan pequeñas series de Netflix, pero si uno las conecta y mira todo el cuadro, estamos ante un problema de gran magnitud, al que la política no termina ni siquiera de mencionar. Porque esto no fue materia de debate importante. Todo en silencio. Probablemente a la silencio. política no le convenga mencionar un problema que lo toca muy de cerca. Bueno, sobre por todo lo en menos Santa a Fe. sectores de la política, ¿no es Por cierto? supuesto. Estamos ante un problema que en cámara lenta nos va degradando y uno termina diciendo un día, pero ¿y esto cuándo había empezado? Gracias. Vamos a un corte y recibimos ahora a Camila Perochena, que nos trae el espejo de la historia, y en ese espejo el voto en blanco en la trayectoria electoral de la historia argentina. Ya volvemos.